Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Carolina Maluf de la Cátedra de Histología y Embriología de la Universidad del Zulia. El día de hoy vamos a ver la clase de tejido epitelial glandular. En la clase anterior vimos lo que era el tejido epitelial de revestimiento y el día de hoy entraremos a estudiar lo que sería el epitelio glandular. Vamos a ver en esta primera lámina cómo se da el desarrollo embriológico o embrionario del epitelio glandular. En esta primera línea vemos cómo las células epiteliales están alineadas. Luego, acá, estas mismas células epiteliales comienzan a proliferar, es decir, tienen un crecimiento hacia la parte interna. Las células comienzan a replicarse de esta lámina epitelial hacia la parte interna. Luego, esa multiplicación de células forman, como se puede observar en esta lámina, unos cordones. Estos cordones en este momento van a comenzar una diferenciación. Acá, en su parte más interna, estas células se van a diferenciar en lo que se llamará la porción secretora o adenómero del tejido epitelial, la parte más interna. Y luego la parte más externa va a diferenciarse en lo que será ese conducto excretor, es decir, la sustancia que se forma o se sintetiza en el adenómero o en la porción secretora va a pasar a la luz de este conducto que se abre a la superficie para expulsar o excretar la secreción. Este desarrollo corresponde a lo que sería el tejido epitelial glandular exocrino, es decir, todas aquellas glándulas que forman una secreción y que la expulsan al exterior a través de un conducto. Luego tenemos lo que correspondería a las glándulas endocrinas, que se desarrollan de igualmente, pero a la diferencia que tenemos que cuando se desarrolla esta parte interior, lo que sería el sistema de conductos, estas células que están acá, se desintegran por apoptosis, es decir, por una muerte celular programada. Y el cúmulo glandular que está acá pierde su conexión con el exterior, que lo tenemos acá, la porción glandular propiamente dicho, o los adenómeros, están acá, que es lo que va a formar la secreción, pero pierde el conducto que lo conecta con el exterior. A esto se le llama glándulas endocrinas. Ellas van a estar ricamente vascularizadas y su producto de secreción va a pasar directamente a los capilares sanguíneos que están entremezclados con su tejido y de esta manera pasarán su producto. Entonces, del lado izquierdo de la lámina tenemos las glándulas endocrinas con su porción secretora o adenómero. Vamos a dar un ejemplo, que esta es una glándula salival. Y esta glándula salival en esta porción secretora produce la saliva. Y a través de este conducto excretor lleva la saliva a la superficie que cae a la mucosa oral y por ende a la cavidad bucal. Luego tengo otro ejemplo acá que es de una glándula endocrina en donde esta parte interna de glándula forma una hormona, por ejemplo, la hormona tiroidea, y pasa directamente al torrente sanguíneo para hacer su efecto en las células dianas
o que tengan los receptores para dicha hormona. Acá tenemos una conceptualización, sería clasificación del epitelio glandular, exocrino, libera producto de secreción hacia la superficie de forma directa o a través de conductos que se comunican con la superficie. Por ejemplo, tenemos las glándulas lacrimales, que su secreción son las lágrimas. Tenemos las glándulas salivales, cuya secreción va a ser la saliva que cae a nivel de lo que sería la cavidad oral, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las glándulas mamarias. Todas estas glándulas van a formar su secreción y a través de un sistema de conducto son llevadas al exterior. Por otro lado, tenemos a las glándulas endocrinas, que van a ser aquellas que van a carecer de conducto, porque durante su formación embrionaria el conducto desaparece y entonces ellas van a quedar como cúmulos organizados, los cuales van a estar rodeados de muchos vasos sanguíneos, de muchos capilares, los cuales cuando esta glándula va a formar su secreción, bien sea tiroides, paratiroides, glándulas suprarrenales, ellas van a llevar su secreción directamente a estos capilares y van a pasar a la circulación sistémica en forma de hormonas, mayormente. De acuerdo a la distancia en la cual estas glándulas endocrinas cumplen una función, tenemos las paracrinas, que son aquellas que van a sintetizar unas moléculas que van a ser liberadas a la sangre, pero que van a actuar como mediadores locales que van a afectar a células vecinas. Y las anficrinas son aquellas que tienen una función tanto endocrina como exocrina. Un ejemplo de ellas tenemos, por ejemplo, al páncreas con sus islotes de Langerhans como la parte endocrina. Acá tenemos la imagen que correspondería al páncreas. Acá tendríamos lo que serían los islotes de Langerhans. Todo órgano en el cuerpo humano tiene una estructura histológica, en donde un órgano siempre tiene un estroma y tiene un parénquima. El estroma va a ser esa cápsula en donde va a ser la armazón o el sostén de ese órgano y va a estar hecho siempre de tejido conectivo. Y esta cápsula, a su vez, que va a rodear al órgano, va a enviar tabiques hacia la parte interna. Y todo esto va a ser el armazón o la estructura sobre la cual va a estar contenido el parénquima, que es el tejido propio de cada órgano. Por ejemplo, en las glándulas, el parénquima va a estar correspondiente a lo que sería el tejido epitelial, que va a ser conductos y adenómeros, es decir, toda la glándula en sí. Vamos a ver esta imagen de una glándula salival. Todo esto que está pintado en color amarillo o en color crema va a ser la cápsula de tejido conectivo que va a contener todo el órgano como tal. Esta cápsula va a enviar hacia la parte interna tabiques para que pueda llegar a tener este órgano un mayor sostén. Este sostén está dado por el tejido conectivo, ya que este tejido tiene gran cantidad de fibras colágenas que le permiten al tejido dar sostén estructural. Entonces tengo acá lo que sería cápsula y tabiques. Dentro de esta cápsula y dentro de este tabique van a estar todas las células epiteliales propias de este órgano.
Entonces tenemos, para recordar, estroma de tejido conectivo, forma cápsulas y tabiques. Luego tengo al parénquima, en este caso estamos hablando de glándulas exocrinas, que va a ser el tejido epitelial, que va a estar conformado por los conductos excretores y los adenómeros, que van a ser la porción secretora como tal. Luego tengo acá lo que sería el conducto principal por donde va a salir toda la secreción que está preparada por este tejido epitelial o por esta glándula salival propiamente dicha, que se van a ramificar. Se van a ramificar hasta llegar a lo más, a la porción elemental de esta glándula, que va a ser el acino. En este acino, ¿ok?, es donde se va a sintetizar toda esta sustancia. Puede ser saliva, lágrimas, leche materna, sudor. Se sintetiza acá en el acino. Al acino va a llegar el conducto intercalar para recoger esa sustancia. Luego, cuando se unen varios conductos intercalares, forman un conducto intralobulillar. ¿Por qué? Porque los tabiques que vemos acá, que vienen de la cápsula, dividen a cada uno en un sector llamado lóbulo. Luego, los conductos intralobulillares se unen para formar un único conducto intralobar, los cuales a su vez forman un conducto lobar, que sería este que está acá. Y cuando todos los conductos lobares se unen, forman el conducto principal para llevar al exterior esta sustancia que se ha producido desde esta unidad básica, que sería el acino. En el acino se forma entonces la sustancia que se va a secretar, que como les dije, puede ser saliva, pueden ser lágrimas, pueden ser leche materna, sudor. Toda esta secreción pasa a los conductos intercalares, que a su vez se van a ir fusionando con conductos de mayor calibre hasta que llegan a un conducto principal, que sería representado por este conducto, que llevan esta sustancia a la superficie. En el caso de las glándulas endocrinas, no tenemos este sistema de conductos porque desapareció durante el desarrollo embrionario, y el órgano como tal va a estar invadido de muchos capilares sanguíneos para que esa secreción se incorpore directamente en la sangre y hacia la circulación sistémica y viaje a todo el organismo. Dentro de la naturaleza de la secreción que presentan las glándulas exocrinas, las hay de tres tipos. De tipo mucoso, como su propio nombre lo dice, son de una naturaleza mucosa. Una es de naturaleza serosa, que va a estar representada por sustancias, por secreciones más proteicas, y las que son mixtas, es decir, una glándula que es capaz de tener de secreciones mucosas y serosas. Si es predominantemente mucosa, se dice que son glándulas mucoserosas. Si son predominantemente serosas, se les llama glándulas seromucosas. Acá tenemos una imagen de un acino, como lo vemos acá, que es de tipo seroso, y se pueden ver cómo existen todos
estos gránulos acumulados en su citoplasma correspondiente a lo que sería la secreción. Luego tengo acá lo que serían los acinos mucosos, que también van a tener en su citoplasma el gran acúmulo de las sustancias de tipo mucosa que pasan a constituir su secreción. Y luego en esta lámina tengo un acino que es mixto, que tiene acá una semiluna serosa con una parte central mucosa. ¿Ok? Por eso entonces sería un acino mixto, porque sintetiza tanto una de naturaleza mucosa como serosa. De acuerdo al mecanismo de la secreción, existen 3 mecanismos a través de la cual una glándula exocrina es capaz de expulsar su secreción. Tengo las glándulas holocrinas, merocrinas y apocrinas. En las glándulas holocrinas tenemos en este acino que está acá, tenemos que la célula se llena de la secreción. Luego que la célula está llena de la secreción, ella se rompe, su membrana celular se rompe y deja escapar todo su contenido, incluyendo la misma célula. Es decir, la secreción también está acompañada de la misma célula que es encargada de sintetizar esta sustancia. Y la célula, por ende, muere. Ejemplo de la glándula holocrina son de las glándulas sebáceas presentes en la piel. En esto que vemos acá, vemos que nos dibujan lo que sería una figura mitótica, porque cuando la célula va a dar su secreción, ella muere al mismo tiempo y debe ser sustituida por otra nueva célula. Entonces, en la glándula, en las que son de mecanismo holocrino, como las glándulas sebáceas, la célula muere y forma parte de la secreción. Luego tengo a lo que serían las glándulas acá, apocrinas, las que están dibujadas como celeste, o que su mecanismo por la cual ellas secretan es apocrino, en la cual la célula forma su sustancia y esta sustancia se acumula en la parte apical. Se acumula y se acumula cuando ya tiene toda su parte apical llena de esta sustancia, ella exprime su parte apical, es decir, parte de la célula forma lo que sería la secreción. Ejemplo de las glándulas apocrinas serían las glándulas mamarias. La célula no muere, solo parte de la célula forma la secreción, es decir, la zona apical. Luego tenemos a las glándulas merocrinas, que son aquellas que sintetizan su sustancia y las expulsan por medio de la exocitosis. Y nada en la célula es sacrificado. Ellos sintetizan su sustancia mucosa o serosa, la liberan a la luz del conducto y se secreta. Ejemplo de ellas, las glándulas salivales. Según el número de células que conforman las glándulas exocrinas, las tenemos del tipo unicelular y las tenemos del tipo multicelular. Existen unas células que se llaman caliciformes.
y que las podemos ver interpuestas en el epitelio respiratorio y producen una sustancia mucosa. Y una sola célula forma una glándula. Luego tenemos a las multicelulares, que son aquellas que están conformadas por más células y forman estos acinos que ya hemos visto. De acuerdo al grado de ramificación que tengan los conductos, pueden ser simples, es decir, donde tienen un solo conducto que no es ramificado. Es decir, tiene una porción de adenómero conectada a un solo conducto. Y es simple, no es ramificado. O las compuestas, como el ejemplo o la mayoría de las glándulas, en donde tenemos un sistema de conductos ramificados, como el que observamos en la lámina de glándula salival, donde vimos un conducto principal, conductos lobares, intralobulillares, hasta llegar al más pequeño, que sería el conducto intercalar. Aquí vamos a ver un ejemplo, en donde esto que está dibujado acá de color verde pertenece al adenómero, a la porción responsable de formar la secreción, y a lo que está pintado de morado como el conducto que lleva hacia el exterior dicha secreción. ¿Ok? Fíjense cómo toda esta es un solo conducto, esta llamada tubular enrollada tiene igual un solo conducto. Todas comparten un solo conducto. Y luego las compuestas que acabamos de explicar que tienen su conducto más dividido. Por eso es que se llama compuesto. Luego tenemos, según la forma que tenga este adenómero o porción secretora, las tenemos tubulares, alveolares, acinosas o túbulo alveolar o túbulo acinosa, dependiendo de su forma. Acá vemos una tubular recta. Desde esta zona que vemos acá, para la parte interna tendemos el adenómero. Y esta porción más superficial sería la porción del conducto. Luego tenemos lo que son las células mioepiteliales. El prefijo mio se le coloca porque son unas células de origen epitelial, pero que tienen la característica de que ellas pueden contraerse y se ubican alrededor, son estas que están de color pardo, alrededor de los acinos, que se ubican alrededor de los acinos para poderse contraer y ayudar a las células a liberar su secreción. Luego tenemos para finalizar a las glándulas endocrinas. Ellas tienen una clasificación de unicelulares y multicelulares. Las unicelulares son las que están colocadas en el sistema neuroendocrino difuso y lo vamos a ver presente en el sistema digestivo, en el respiratorio, en el nervioso central y en la piel. Y se encargan de la síntesis y descarboxilación de aminas. Por otro lado, tenemos a las multicelulares, las cuales están hechas por muchas células, las cuales tienen, se disponen de diferentes maneras. Una forma de ellas es acordonadas o en cordones, es decir, se disponen a maneras alargadas, formando cordones. Ejemplo de ellas en las glándulas suprarrenales vemos cordones, pero también en estas glándulas vemos cúmulos o acúmulos, es decir, cuando estas células se disponen en forma de cúmulos.
Ejemplo de ella en la hipófisis. Y otra forma que podemos observar es en forma de folículos, como sería la tiroides. Acá tenemos las principales glándulas endocrinas del cuerpo humano, donde tenemos la pineal, que muy poco se menciona, la pituitaria o la hipófisis, que tiene dos porciones, la adenohipófisis y la neurohipófisis, la tiroides, y también no está colocada acá, pero tenemos la paratiroides, que está encima de lo que sería la tiroides, en los polos de las tiroides. Tenemos el timo, en el páncreas, los islotes de Langerhans. A nivel de los riñón, vamos a ver las glándulas suprarrenales, en las mujeres los ovarios y en los varones los testículos. Acá tenemos cómo histológicamente podemos observar esta disposición celular. Acá podemos ver en la glándula suprarrenal cómo las células se disponen a manera de cordones. Se observa muy bien la forma de cordones. Y acá, por ejemplo, a nivel de lo que sería la tiroides, podemos ver cómo forman folículos, cuya zona interna de este folículo almacena esta hormona tiroidea. Y la otra forma es que se pueden acomodar a manera de cúmulos. Con esto le hemos dado fin a lo que sería el tejido epitelial glandular. Para la próxima clase estudiaremos el tejido conectivo con todas sus generalidades. Los veo para esa próxima clase. Estudien mucho y nos vemos pronto.